Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al segundo programa del año. Estamos arrancando inversiones y real estate y por supuesto, como siempre, tenemos un invitado, en este caso una invitada, contadora pública nacional, Beatriz Covelli. Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación. Por favor. Te quería preguntar para arrancar, contame un poquito acerca de tu experiencia laboral. Bueno, yo soy contadora pública de la UNL. Sí. Y trabajé muchos años, 33 años, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, aparte de estar en estudios contables impositivos, Sí. sobre todo al comienzo de mi carrera. Después me gustó más el tema técnico y me metí más en temas de auditoría y de contabilidad. Y bueno, concursé en la Federación de Consejos Profesionales en CENSIA, que es el Comité de Normas. Eso, contame un poquito qué es eso. Es el Comité Elaborador de Normas. Sí. La profesión contable, y esto lo tiene que cuidar mucho, tiene todavía la posibilidad de emitir sus propias normas. Por eso lo tiene que cuidar, ¿no es cierto? Lógico. Porque si no te la emitirían otros legisladores, Totalmente. por ejemplo. O sea, se autorregulan. Exactamente, exactamente. Y bueno, y en el año pasado, desde ese comité se emitieron 3 normas muy importantes para la profesión, de auditoría, de contabilidad y de sindicatura societaria. Y por supuesto que hay otra parte de la profesión que es muy importante, pero después seguramente vamos a volver a esta, Sí. que viste es muy amplia nuestra profesión. Lógico. Tenés todo lo que se te ocurra, impuestos, todo lo que es asesoramiento, sueldos, todo lo que es leyes laborales, o sea, Sí. la profesión nuestra es imposible que alguien se aburra. Totalmente. Y después también me dediqué a la parte de cursos, que me gusta mucho. Soy docente de la UNL en el tema de posgrados. Y bueno, y eso de los cursos me da la posibilidad de interactuar con distintos consejos profesionales. Hace poco estuve en San Juan, en un Sí. Ateneo. Bueno, ahora voy a ir a Bariloche, o sea, el Siempre Zoom. estás en actividad, digamos. Sí, sí, sí. Y el Zoom también nos permite, aunque menos, creería yo, pero seguir interactuando con gente a distancia, ¿no? Bien, y referido a esto que me decías del comité y demás, ¿qué cambios han tenido los contadores en el último tiempo? Así, a grandes rasgos. Sí, sí. Además de todo lo que supuestamente todos los oyentes y espectadores tuyos deben conocer, porque cambios hay a diario, el tema de la parte financiera es otro tema que seguramente lo tocarás con otros invitados. Además de todo lo que es impositivo, que también siempre está, todos escucharán que los contadores estamos como agobiados de tanto trabajo para la FIP, ¿no? El año pasado, como te decía, hubo 3 cambios muy importantes. En las normas de auditoría, que por ahí el que recibe el trabajo no cree ser tan valioso, pero si hablamos a nivel empresa, cuando se hacen informes profesionales y después tienen que pasarse por el consejo, que sería legalizarlos, esa norma es la RT 53 que cambió, porque nosotros damos fe pública de lo que hacemos. Claro. O sea, trascendemos a terceros, es donde la profesión contable se equipara al escribano público. Se supone que lo que estamos diciendo realmente lo hicimos con sustento técnico y al pasarlo por el consejo tiene un sustento además institucional. Totalmente. Después cambió también la parte contable, que se trató de hacer una norma más simplificada, porque también ese otro rubro que la profesión se va quejando, hay que ir ayornándose. Yo veía en la introducción, ahora tenés criptomonedas, o sea, no había evaluación de criptomonedas, se incorporó en estas normas, Bien. o sea, se van haciendo cambios los fideicomisos, distintas cosas que tenían que considerarse que antes no estaban, se están incorporando a estas normas. Y la de sindicatura societaria, que también es muy importante, porque para las empresas que cotizan, las del 299 de la Ley de Sociedades, tienen que tener la figura del síndico. Totalmente. Así que eso, en la parte que a mí me compete, digamos, en la parte más técnica, contable y de auditoría, esos fueron los 3 cambios importantes, como dije, además de todos los otros cambios que se escuchan a diario, ¿no? Sí, sí. Y con respecto a la UIF, está dentro de este rubro. Está dentro de ese rubro. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Contame un poquito a mí y a la gente. Bueno, la UIF es la Unidad de Información Financiera, que en su momento ocasionó muchísimo ruido. Esto está desde el año 2000 más o menos en nuestro país. Bien. Está la ley que trata este tema, que primero era la 25246. O sea, todavía teníamos el 1 a 1. Claro. Cuando sale la UIF. Sí, sí. La ley que trata del tema se llama Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Bien.
es la 25246, después se modifica por la 26683 en el 2011. Es una ley que en su momento hizo mucho ruido porque les afectó mucho a los profesionales en ciencias económicas, Sí. no así a los abogados. Bien. Y los profesionales en ciencias económicas tuvieron que empezar a hacer tareas de prevención en un tema que es muy, muy finito, ¿no es cierto? Sí, muy puntilloso. Y sí, y bastante complicado porque con profesional en ciencias económicas, al igual que habrán escuchado los escribanos, las entidades financieras, las mutuales, etcétera, tuvieron que empezar a ser sujetos obligados de la UIF. Y al ser sujetos obligados, tuvieron que hacer tareas porque, dado el caso, tenían que informar o no determinados hechos. Claro. No significa que el informar sean hechos sospechosos o irregulares, Sí. pero bueno, Claro. tuvieron que empezar a tomar recaudos. Seguramente muchos de ustedes, y más en el rubro que vos estás, Sí. habrán escuchado que los escribanos, sobre todo, cuando se venden propiedades, te piden una certificación de origen de fondos del inmueble. Bien. Esto es para justificar el origen de fondos y si los fondos son lícitos. Totalmente. Pasa algo parecido cuando compras un vehículo. Ahí está entre medio ACARA, que es la asociación que nuclea las entidades que venden vehículos, Bien. motos y tractores y todo eso, y que también va actualizando los montos y va pidiendo certificación de origen dependiendo del monto, y cuando el cliente, digamos, Sí. necesita, tiene que requerir de un contador que le haga esa certificación y que la pase por el consejo. ¿Y a partir de qué monto es? Bueno, justamente el 16 de enero Sí. se modificó... Hace días. Sí. O sea, ¿se actualiza todos los meses? No, en realidad los montos de la UIF... Debería de actualizarse todos los meses, pero... Los montos de la UIF se pide a gritos, con Sí. la inflación que hay, Claro. que se actualicen. Lo que más se actualiza, te diría que es el monto de los vehículos. Bien. Contame Ahora- un poquito de eso, no tiene Ahora que- está en 8.436.000 y piquitos. Bien. O sea, El- a partir de ese monto uno tiene que hacer una certificación sí o sí de fondos. Exactamente. Y eso va a los registros Bien. en los cuales va a registrar el vehículo, obviamente. Lo que sucede también con esto, que muchas veces, como hay ciertas irregularidades o todos están medios como inquietos con el tema, Sí. a pesar de ser menor el importe, te la piden igual. Bien. Y ante esa situación, para no tener problema y que te salga rápido el trámite, muchas veces se hace igual. Las entidades financieras, sobre todo, son sujetos obligados y ante cualquier cosa informan. Bien. Entonces también ahí hay que tomar ciertos recaudos Lógico. porque alguna desprolijidad puede ser ruidosa y está como sujeto a que vos tengas que tomar precauciones, etc. Sí, el criterio de cada uno. Exacto. Después en el tema de inmuebles están los escribanos, Sí. que ellos también no solo tienen que hacer el tema de informar si tuvieran un inmueble mayor a 26 millones aproximadamente. En cuanto a los inmuebles, ¿es el mismo monto? 8 no, millones? 26 millones. 26 millones, a partir de ese monto. Pero en montos menores Sí. también a veces la piden. Bien. Porque también esto que te decía, La misma situación. se quieren sentir cubiertos, tienen algunos capitulitos o ciertos detalles en las regulaciones de ellos que les permite pedirla y que los hace sentir más cómodos. Bien. Porque el tema está en entender el concepto, Sí. que no es nada equivocado, ¿no es cierto? Lo que Sí, pasa sí. es que acá no es lógico el concepto. por ejemplo, muchos dicen, ¿cómo no le voy a poder regalar a mi hijo un auto? Sí. Pero vos no podés hacer una Exacto. certificación porque tu papá te regala la plata. ¿De dónde salió el dinero? Tendría que hacer un mutuo en ese caso, donde justifico que mi papá me regaló el dinero. Claro. O las certificaciones de origen de fondos salen de un sueldo, un recibo de sueldo, o de un monotributista que tiene todos los meses una... Claro, con esto que me estás diciendo, perdón, con esto que me estás diciendo es que si mi padre me quiere regalar un vehículo, una casa, lo que fuera a mí, que tiene un valor superior a estos montos que estamos hablando, la certificación de fondos la tengo que hacer yo a través de los fondos que tiene mi padre, la redundancia, mi padre, justificados. No es que no te lo puede regalar, pero Lógico, hay que tomar hay que ciertos- instrumentar. Claro. No, porque las certificaciones son constataciones de ciertas circunstancias, de ciertos hechos. No puedo decir,
yo certifico que me dijo que gana. No, es como cuando vas al escribano y te dice, dame tu documento ante cualquier constatación que vos tenés que hacer, aunque te conozca de pequeño. Bien. Es lo mismo. Bien. Bueno, quédate un ratito con nosotros. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa y regresamos con más entrevista a Beatriz. Gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Segundo bloque de inversiones real estate. Seguimos con la entrevista muy interesante con Beatriz y te quería consultar y preguntarte, aparte de todo esto que nos estás contando, ¿por qué es necesario tener un contador? Bueno, son muchos los factores, así que podemos explayarnos. Sí, en realidad son muchos y sobre todo lo que quiero hacer hincapié, el contador para poder ejercer debe estar matriculado. Lógico. Sucede que, bueno, para estar matriculado hay un costo, ¿no es cierto?, dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero bueno, para ganar hay que invertir. Por supuesto. Y no se puede, porque me recibí en la facultad, salir a trabajar sin matricularme. Bien. Para eso el Consejo ofrece un mecanismo de consulta inmediata de si la persona está matriculada o no. Y en realidad, bueno, tu pregunta me hace recordar a muchas veces que se ha escuchado en propagandas gubernamentales, sobre todo, que dice, ahora la AFIP es todo tan fácil que no va a necesitar más el contador. Ha habido ese tipo de propaganda, con lo cual nos sentimos redolidos porque nuestro trabajo no se reemplaza, aunque muchas veces trabajamos para la AFIP, pero como te decía, es muy dinámico todos los cambios y aparte muy amplio. Bien. Esto que estábamos hablando, si necesitas hacer una compra, venta, si vos necesitas liquidar sueldos, las leyes de sueldos son recambiantes de aportes, todo lo que es la parte impositiva, sería muy difícil para un contribuyente tener que hacerse todo solo, hasta ahora por lo menos. Después el tema de asesoramiento. Aparte, lo que decías, cada vez y todos los días se renuevan, salen nuevos impuestos, salen un montón de cosas que el común de la gente no lo va a poder manejar por una cuestión lógica. Exactamente. Y aparte, cada vez nos vamos ayornando más también a lo tecnológico, pero el tema de sistemas también fue muy complicado. Ahora está todo digitalizado. Exacto. Por ejemplo, desde el Consejo Profesional, al otro día que fue la pandemia, empezamos a hacer trabajos digitales, pero subir los trabajos, entender cómo es el mecanismo, o sea, nos costó a todos. Y eso tiene que ver también con el entrecruzamiento de datos. Totalmente. Que tiene que tener la gente. Si yo paso la tarjeta en un supermercado y compro por 2 pesos, eso automáticamente impacta en algún lugar. O sea, no es que ya no figura más en ningún lado. Exactamente. Y bueno, nosotros somos defensores de que hay que siempre tener un profesional en todos los rubros, ¿no es cierto? Y más que esté bien direccionado, bien matriculado, como te digo, que eso es muy importante. Porque nos ha pasado, y a esto quería llegar, que me parece sumamente importante tu pregunta, que muchas veces para que no tengan costos los comitentes o los clientes, algunos organismos, entidades, no voy a entrar en detalle, te dicen si haces una manifestación de bienes, una certificación de ingresos, no la pases por el Consejo Profesional, así no tenés ese costo. Y eso está prohibido. Claro. O sea, la persona, porque ¿quién sabe que yo soy contadora y que estoy en ejercicio para... Así como tenés que estar matriculada, tenés que pasarlo por el consejo. Es como cualquier escribano que tiene que pasar por el colegio de escribano, cualquier médico estampillar, etcétera. Nadie se le ocurriría ir a un médico no matriculado. Lo mismo pasa con el profesional. Bien. Entonces eso es en defensa y no hay que tener miedo ni tampoco te va a salir más caro porque vayas a uno matriculado, ¿me entendés? Por supuesto que no. Es hacer las cosas como se ven. Claro, exacto. Bueno.
quédate un ratito conmigo, que ahora vamos a ver la sección de las propiedades de la semana. 2 propiedades, una quinta hermosa en Sauce Viejo y un departamento en Amarra Center. Así que pueden consultarnos como siempre acerca de esas propiedades a nuestro número de WhatsApp o escribirnos al mail, al YouTube, el medio que ustedes quieran. Seguimos en Inversiones Real Estate y me había quedado una pregunta para vos, Beatriz. Con la inflación que hay hoy, con esto que hablamos al principio, con que aumenta todos los meses y demás, a pesar de hacer un ajuste por inflación, ¿sirve esta información? Bueno, nosotros tenemos... O sea, contame ese ajuste por inflación. Sí, en realidad el tema es el siguiente. Nosotros, las empresas hacen estados contables generalmente anuales. Algunas tienen que hacerlo en forma trimestral, pero la gran generalidad es que se cierren balances o estados contables una vez al año. Bien. Desde hace 3 años, 4 ya casi, estamos obligados a hacerle a las empresas el ajuste por inflación, como fue hace un tiempo. Nosotros tenemos un mecanismo de ajustar los números del balance por inflación. ¿Pero es a un año? Sí, pero en forma mensual. Bien. Las posiciones mensuales se llevan en forma anual. Bien. Con los índices que establece el gobierno. Sí. Que no siempre son reales, ¿no es Sí. cierto? Pero bueno, es algo antes que nada. O sea, la profesión contable tiene más trabajo, Bien. porque tiene que hacer ese mecanismo de ajuste que no es sencillo. Es difícil a veces explicarle a la gente que resultados que daban ganancias se transforman en pérdidas, porque con el ajuste por inflación se ajusta todo, los rubros del activo, del pasivo y los resultados y el patrimonio neto, y en eso te puede cambiar la composición del mismo balance que vos tenías. Si estaba endeudado en pasivos, puedo haber ganado, en fin, distintas situaciones. Y la verdad que a tu pregunta es mejor hacerlo que no hacerlo, pero no se termina de estar con los números exactos que deberíamos tener. Bien. Hoy están hablando mucho de que estaría bárbaro dolarizar nuestra economía, pero bueno, la gente no gana en dólares, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sería quizá un inconveniente. Por otro lado, esto es en la parte contable. Se pidió muchísimo y se logró un ajuste por inflación impositivo que acompañe este contable. Bien. El impositivo, ahora se generaron algunos cambios en el diferimiento, que también no se puede hablar en general si favorece o no favorece, depende de la composición de los rubros de cada empresa. Bien. Pero si estaba el contable y no el impositivo, era como que estaba muy renga la situación. Exactamente. Ahora, si realmente se dicen los números, la verdad que en este momento es todo tan el día a día que estamos como que todavía habría que controlar un poquito mejor los índices. Pero bueno, es mejor esto a nada. Por supuesto. Quédate 2 minutitos más con nosotros. Ahora sí nos vamos a la última pausa y enseguida regresamos con más programa.
solo 6 pasitos. Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Último bloque de inversiones real estate. Seguimos con la entrevista. Contame, para seguir hablando de este tema que estábamos antes de la pausa, ¿en qué consiste el balance anual de una empresa? ¿Cómo se lleva a cabo, aparte de estas cosas que me estaba comentando recién? Bueno, el balance precisamente, o el estado contable, que también se le suele llamar, es un estado donde se muestra, se expone la situación patrimonial, activo y pasivo y patrimonio neto, de un ente a determinada fecha. Es la foto que nosotros le llamamos. Exacto. Después también está el estado de resultados dentro del balance, el estado de evolución y un estado de flujo de efectivo. Todo eso va con notas, con algunos anexos y con para que realmente tenga sentido, todo eso es una parte contable. Tiene que ir con un informe del auditor. Bien. Que va a opinar si razonablemente esos números... El auditor es contador también. Claro, el auditor es contador, pero ahí está ejerciendo esta tarea que yo te digo que trasciende a la sociedad, aplicando normas de auditoría que fueron las que se modificaron, que entraron en vigencia el año pasado, como te decía, la RT 53, donde el contador hace muestras selectivas de determinados rubros, arqueos de caja, recuento físico, Bien. indagaciones a la gerencia. Hoy se habla mucho de gobierno corporativo, se apoya mucho en la dirección, en el gobierno corporativo, en los empleados más importantes, como para hacer el estudio de que todos los números y rubros que se están mostrando sean fehacientes y no diga que está perfecto el estado contable, sino que opina que razonablemente esas cifras están medianamente bien o están de acuerdo a normas contables profesionales. Bien, esto se equipara, a grosso modo, digamos, con el balance que se hace de una persona física, o En no tiene realidad, nada que ver. en realidad las personas físicas también, si tienen la obligación de hacerlo o de rendir cuentas, Sí. y ahora hace poco también con esto de los balances unipersonales, sí, es la misma normativa que se aplica, es la muestra o la exposición de los estados del activo y del pasivo del patrimonio neto, es lo mismo, la norma es la misma. Con distintas, o sea, tienen distinta indagatoria por un lado o por otro. En realidad quizá una empresa tiene más control. Exacto. No, en realidad las variantes que puede tener es más rubros va a tener una empresa, no es lo mismo una empresa que tiene control sobre otras, que consolida, una empresa unipersonal puede ser más pequeña, Claro. pero en sí la operatoria es la misma. Bien, bien. Y hablando, para cerrar un poco, de la ética profesional, lo que me comentabas recién, de la matriculación, de seguir diferentes normas que Sí. se establecen, contame un poquito acerca de la ética de los contadores. En realidad, a mí me parece fantástico esto que haces vos, de difusión de las tareas de los profesionales. Lo hacemos siempre desde las instituciones, Sí. en las áreas técnicas, en las comisiones, porque, bueno, yo siempre digo, lo comparo con cosas que nos llegan muy de cerca, como sería la medicina, ¿no es Bien. cierto? A uno no se le ocurriría ir a un médico que se Sí, recibió que no. y nunca más se Exacto. actualizó. Acá pasa lo mismo. El profesional en ciencias económicas tiene que estar en constante actualización, no solo en cursos, sino leyendo, tomando medidas de lo último, actuar precisamente con ética, con sus colegas, con los comitentes, con los distintos organismos con los que se relaciona. También se emiten informes, siempre nosotros tratando de ayudar, porque hay muchas palabras nuestras que no lo entiende todo el mundo, no lo entiende el organismo o el que recibe el trabajo. Lógico. Porque nuestros trabajos no quedan solamente en nosotros, sino, como te decía al principio, trascienden a la comunidad, trascienden a los organismos que lo requieren, a un organismo del Estado, a un organismo, a una entidad financiera, a la inspección de personas jurídicas, o sea, esos son los receptores de nuestro trabajo. Y por eso hay que hacerlo con cuidado, guardando la documentación, los años que te requiere nuestra profesión. ¿Cuántos años son? 10 años. 10 años. Durante 10 años hay que tener el balance, digamos. No solamente el balance, los papeles de trabajo que te respaldan lo que vos hiciste, Bien. Toda la documentación en el caso de una certificación. En definitiva, esa es la factura, por así decirlo, que yo tengo que, como comprobante de si yo quiero comprar una casa que vale 26 millones de pesos más, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que a uno le parece que no pasa nada y demás, pero en realidad vos estás haciendo una certificación donde yo digo que vi tus comprobantes. Si Claro. el día de mañana vos tenés un inconveniente, no la pudiste pagar, seguramente van a ir a preguntarle al contador
¿por qué dijo que vos tenías esos fondos? Ahí va lo que hablabas del escribano, contador, digamos, que tiene las mismas cualidades en ciertos aspectos. Digamos. Exactamente, lo mismo con los bancos. Si vos haces una manifestación de bienes y deudas, que el banco la requiere para actualizarte una carpeta, por ejemplo, vos tenés que hacerlo con todas las garantías de que eso es así. No le puedo decir más o menos la manifestación de bienes me da tanto. Totalmente. Se la tengo que hacer coherente y con papeles de trabajo que la respalden. Bueno, Beatriz, te agradezco muchísimo el haber venido. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Seguramente vamos a tenerte invitada durante el año para seguir hablando de estos temas, porque como bien dijimos, se actualizan constantemente. Gracias. Un gusto, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, nos vamos a la placa de las redes sociales, donde pueden seguirnos, pueden buscarnos allí en el WhatsApp, en el YouTube, por supuesto, pueden ver este programa, programas anteriores y las veces que quieran, cuando lo requieran. Así que allí están para seguirnos en cada una de ellas. Y ahora sí, hemos llegado al fin. Los espero el próximo sábado a las 20:30 en un nuevo programa de Inversiones Real Estate para seguir hablando de inversiones, de economía y por supuesto de todo el rubro inmobiliario en la provincia y en la ciudad de Santa Fe. Gracias.